Empezamos la clase del día 22 de junio del 2023. Voy a compartirles... Ahí estoy admitiendo otro más. Bien, ahí estamos. Sao Hao, Inés. Ahí está entrando. 早上好，你好吗？我很好，你呢？我很好，谢谢。Bueno, empezamos. Women Kai Shi. Ahí les voy a compartir. Creo, si no me equivoco, que hoy día nos tocaría la lección 7. Digo si no me equivoco porque hay comisiones con las que adelanto un poquito más y hay otras con las que quedo con una lección menos, de acuerdo a lo que me dé el tiempo. La idea es llevarlos a todos iguales. La clase pasada no pudimos tener, pero les pasé la clase de los compañeros de la otra comisión, así es que creería que estamos todos en un mismo punto. Para los que recién entran, digamos que es su primera clase, porque hay chicos que han estado matriculándose hasta esta semana, les digo que se centren más que nada en lo que es la introducción. Si ustedes agarran la mecánica del chino, que es siempre la misma, es ver el símbolo, decodificarlo, digamos, ver cómo suena, con esa fonética que hay allá abajo que se llama el pinyin, y aprender el significado. Entonces, tenemos 3 desafíos. Por un lado, recordar cómo se escribe, trazo por trazo. Es así, no hay otra. Es palito, 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 palito. No hay otra opción. Entonces, si logran memorizarse cómo se escribe, si logran memorizar su fonética, o sea, su pinyin, y si memorizan su significado, en todas las lecciones va a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Que lección a lección vamos a ir agregando nuevo vocabulario. Entonces la idea es que no se atrasen, que vayan aprendiendo. Yo digo no memorizar de golpe, porque no les va a salir, o si les sale buenísimo. Pero la idea es que empiecen a pronunciar bien, a leer bien, a entender esto de las reglas de los tonos, que por ahí cambian los tonos cuando se juntan 2 tonos iguales, pero no hay más que eso. Empezamos entonces, empezamos a leer la lección de hoy, y se llama Shui Xiao Chen Da. Shui Xiao Chen Da. Shui Xiao significa escuela. Y acá está tradicional el símbolo. Fíjense, cuando yo digo tradicional, significa que es el símbolo completo, como tiene que ser, digamos. Pero hay una forma simplificada del chino. Es por eso que yo al principio, en la introducción, les muestro la diferencia entre chino tradicional y chino simplificado. En este caso, el que está tradicional o completo es el Xue. El Xiao permanece igual. Entonces yo les voy a ir marcando, este libro es taiwanés, por lo tanto tiene una escritura tradicional, pero a nosotros lo que nos va a interesar es el simplificado. Entonces, en este caso, el Xue queda acá arriba con 3 palitos. De esa manera se simplifica. Queda como una coronita con un techito. Eso también, a medida que ustedes vayan haciendo el símbolo, que lo vayan practicando y escribiendo, váyanle poniendo nombres que ustedes lo identifiquen. Ahí, sigo admitiendo. Por ejemplo, acá, yo a este símbolo, a este radical, porque es una raíz esto, yo le digo el arbolito, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo con otro alumno o con otra persona que estudia chino, digo, no, porque viste el arbolito, ah, sí. O sea, ya más o menos nos vamos dando cuenta porque le vamos poniendo a ese símbolo una forma de algo para poder recordarlo. Shui Xiao Chen Da. Chen significa verdaderamente. Chen. Verdaderamente o realmente. Eso también, acuérdense que una palabra puede tener muchos significados, y el contexto es el que nos va a aclarar más o menos qué significado va a tomar. Y ta significa grande, se escribe D-A, cuarto tono, ta. Acuérdense que las consonantes en chino suenan fuertes, entonces la D va a sonar en realidad como si fuera una T. Y vamos a empezar con el diálogo, que vamos a ver quién se ofrece hoy día para leer el textito. Necesito 2 compañeros que quieran leer el textito. Hola, buenas. Presente, acá. Bien, nombre. Nicolás. Nico. Nicolás. Nico. Sí. Claro, que no los veo todos. Bien. ¿Quién más? A ver.
¿Quién? Otro valiente necesito. No tengan vergüenza. Yo en realidad esto no lo hago para complicarlos a ustedes, sino que lo hago para poder escucharlos, porque si no los escucho cómo pronuncian, no los puedo corregir. ¿Mm? Cuando ustedes vayan a aprender un idioma, sea el que sea, en este caso es chino, pero el que sea no tiene que tener vergüenza en equivocarse, porque la idea es equivocarse para saber cómo no se dice. ¿Mm? ¿Quién más? Araceli Simoneit. Araceli. Araceli, me parece como me has mandado una tarea. Sí, por el apellido. fui yo. Ajá. Bueno, todavía tengo que practicar la pronunciación, pero si quieren, hacemos. Excelente. Sí, sí, sí. Bien. Dale, Entonces salió el texto en rojo. dale. Nico, si estás leyendo no se te escucha. Disculpen. Empiezo otra vez. 这所学校有多少学生？ Ahí es yo, Yo, excelente, yo. Ujú. yo, liang, qiang wu, bai, duo ge, zue cheng, Ahí es 学生. 学生. Ujú. zue Excelente. shang. Excelente. Bien. 这所学校真不小。 Sí, SH es che. Sí, acá hay un error en el pinyin. Es che, que se Ujú. lee como si fuera Che Guevara. Che. Che. Sí. Che. Sí, El- por eso preguntaba, porque no estaba Ujú. segura si era con la S o con la Z. Bien. Y acá el xia generalmente suena como ya. Lo juntan tanto que Ya. dicen ya, sí. Ujú. Sha che shi suo da shue xiao. 学校里有没学校里有没有外国学生？ Guai guo shue shang hen duo. Bien, ahí estaría. Excelente, muy bien. Entonces ahí termina, es cortito, es decir que hoy día vamos a poder hacer 2 lecciones. Si me apuro, vamos a llegar a ver 2. Entonces, vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos, porque si bien nosotros tenemos ahí la traducción abajo, lo que ustedes tienen que tratar es de entender qué significa cada carácter. Porque esto, en la evaluación de fin de año, de fin de este curso, como va a ser virtual, yo les voy a dar que ustedes traduzcan algo y yo me voy a dar cuenta si ustedes usan el traductor Google, porque a veces el traductor Google larga cualquier cosa. Entonces, si bien lo pueden usar todas las herramientas de traducción que hemos aprendido a usar, como el Train Chinese también, pero ustedes van a tener la tareita de ordenar esto que muchas veces lo suele dar desordenado. Entonces acá dice che suo. Suo es un clasificador o palabra de medida de edificios. En este caso el edificio es una escuela, ¿sí? Una xue xiao. Cuando yo digo che, estoy señalando algo que está cerca mío. Cuando yo digo na, estoy señalando algo que está enfrente mío. Entonces, esto es lo que aprendemos en esta lección. Aprender a diferenciar entre che y entre na. Che y na. Cuidado que hay 2 na. Este na es tercer tono y el otro na, perdón, este es cuarto tono y el otro na, que es el que está al lado, fíjense que es como es parecido pero tiene como una cajita adelante. Ese na, tercer tono, es para preguntar, ¿dónde? Entonces cuidado. Che y na, cerca, lejos. Y en este caso me dice, esta escuela, ¿por qué acá usa clasificador? Si nosotros hemos dicho que los clasificadores siempre van unidos al número. El clasificador sirve para cuantificar. Pero también, en este caso, ya no está funcionando como un clasificador para cuantificar, porque no estamos hablando de 2, de 3, de 5 escuelas, estamos hablando de una escuela.
acá está actuando como demostrativo, ¿sí? Es otra función que tienen los clasificadores, demostrar algo. Demostrar, ¿m? O demostrativo. Entonces, esta escuela, 有多少学生? 多 significa mucho, 少 significa poco, pero cuando yo los combino, me forman la palabra cuánto. Ay, perdón. Cuánto o cuántos. ¿Mm? ¿Sí? Eso es otra característica que tienen los símbolos chinos, que cuando están solitos pueden significar una cosa, cuando yo combino, ya me forman una nueva palabra. ¿Mm? Perdón, ¿cuántos? Cuando dije. Profe, ¿qué dijo que era Yao? Shao significa poco. Gracias. O nada. ¿Cuánto? ¿Sí? Algo, una frase muy típica para aprender, si algunos son de Buenos Aires y tienen la posibilidad de ir a comprar a los chinos, pueden probar esto de preguntar, ¿Zhe ge duo xiao qian? ¿Zhe ge duo xiao qian? Cuando yo digo ¿zhe ge duo xiao qian? Es que estoy señalando un objeto cerca y estoy diciendo cuánto dinero, cuánto cuesta. ¿Zhe ge duo xiao qian? Es para preguntar el precio de algo. Y ahí aparece ese tuo shao. Luego dice, más abajo, acuérdense de marcar los símbolos que están tradicionales y convertirlos al simplificado. En este caso, este está tradicional, ¿sí? El che simplificado les va a quedar así, como un 3 arrastrado con un palito arriba, palito, palito, palito. Ahí. Uy, ahí está. Así va a quedar simplificado. Luego abajo dice, 有2500多个学生. Nosotros hemos estado viendo los números en las clases anteriores. Entonces, fíjense cómo a partir del 1000, 100 es un 1000. A partir del 1000 ya se usa el liang, que el liang es el número 2. En realidad el número 2 se dice ar o se dice liang. Pero en algunos casos se usa el ar y en otros casos se usa el liang. ¿Cuándo vamos a usar ar y cuándo vamos a usar liang? Con los números del 1000 para abajo vamos a usar ar. Con los números del liang, del 100, perdón, para abajo vamos a usar el liang. Cuando yo cuantifico algo, generalmente voy a usar el liang, ¿sí? Es decir, si yo quiero decir 3 hojas de este libro, 3 perros en mi casa, cosas así, voy a usar el liang. ¿Qué más? Dice, yo liang qian. Ahí tenemos 2000. Yo he estado corrigiendo las tareitas que han estado haciendo con los números y en líneas generales a todos les ha salido muy bien. Los números chinos no son complicados, si ustedes se aprenden del 0 al 10, ya pueden hacer hasta el 99. Luego viene el ipai, que es un 100, y luego viene el 1000, que es un 1000, y ya después siempre se va sumando a partir de que van pasando al 10.000, al 100.000, un carácter nuevo se va agregando. Yo les pasé una planillita, una tablita, que la hice yo, para que resuman, digamos, esto de la formación de números. ¿Qué más? Dice, yo liangqian upai, o sea, 2500. Pero acá tenemos un tubo atrás. Ese tubo nos está queriendo decir que tienen más, ¿sí? Tubo más de 2500. Y fíjense que acá aparece el clasificador que el que me está, ahí sí, está clasificando a la cantidad que yo estoy mencionando. Acá está tradicional, simplificado queda como una flechita hacia arriba. Este es un clasificador general. ¿Por qué? Porque cada objeto que ellos clasifican tiene distintos clasificadores, palabras de medida. Si ustedes no se acuerdan la específica, o sea, digamos que quieren cuantificar edificios y no se acuerdan que suo, digamos que quieren cuantificar animales y no se acuerdan que el clasificador de animales es como una cajita con 2 patitas y suena ch. Ay. Si ustedes no se acuerdan que esto se agrega cuando yo
cuento animales, pueden usar el que como clasificador, digamos, que lo salva y que va a quedar bien la frase. Entonces, volvemos a simplificar acá, o remarcan con colores que este va simplificado. Entonces dice, tenemos o hay más de 2.500 estudiantes. Luego la de abajo dice, 这所学校真不小. Y acá hay otra característica que tiene el idioma chino, que cada vez que yo quiero decir que algo es grande o que algo es pequeño, generalmente voy a usar los opuestos. Es decir, si yo quiero decir que es grande, es raro que ellos usen el ta. Acá dice puxiao, no pequeño, o sea que es grande. ¿Mm? Si algo es bueno, van a decir que es no malo. Y si algo es malo, van a decir que es no bueno. ¿Sí? Entonces, dice, esta escuela verdaderamente Chan Pu Xiao, no pequeña. Xia, le dice ella, sí. Jeshi Shuo Ta Shue Xiao. Fíjense que cuando yo voy a usar el ta, ella ahí le está respondiendo que es grande y ya no está usando la forma Pu Xiao, pero el ta queda adelante de la escuela. ¿Sí? El adjetivo generalmente va adelante del objeto. ¿Mm? Es una forma muy similar a la del inglés. ¿Mm? Entonces dice, esta es, acuérdense que este es el verbo ser, el she se va a usar mucho, porque es un verbo básico, ¿sí? El ser y el estar, y también significa sí en chino. ¿Mm? Es verbo y significa sí. Profe, lo que procede al she, ¿qué Sí, vendría a ser? ¿Qué tal? este es el... Bien, buena pregunta. Este es el mismo clasificador o demostrativo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que acá medio como que lo han desordenado. No es necesario este desorden para poder decir esa frase. ¿Mm? Yo puedo decir perfectamente, como vienen diciendo ahí, más arriba, Chesuo. ¿Mm? Chesuo. Xuexiao. ¿Mm? Esta escuela, lo marco, y pongo es, shi, genta. ¿Mm? Y estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Esta escuela es muy grande. ¿Mm? Ahí les pongo el pinyin. Pues xiao, shi. Ten significa mucho. Genta. ¿Mm? Ahí lo pueden decir de manera más simple. Les voy a acomodar el pinyin abajo de cada carácter para que vean a qué corresponde. ¿Mm? Acuérdense que xuexiao va combinado. Cuando yo digo combinado es que se pronuncian juntos porque están formando una palabra. ¿Mm? Bien, entonces en este caso viene siendo el demostrativo, solamente que al usar el verbo she y querer darle el orden de que la escuela quede junto con el adjetivo, se dispersa el carácter y solamente me está demostrando. ¿Mm? Luego dice, xuexiao li, li significa adentro, en el interior. ¿Mm? Y acá li también está tradicional. Vamos a ver acá simplificado cómo les queda. ¿Mm? Ahí, así queda simplificado. ¿Sí? Entonces, la escuela adentro dice yo tiene, me yo o no tiene, guai kuo shueshang. Guai kuo es un estudiante extranjero, ¿Mm? Un extranjero en realidad. ¿Mm? Entonces acá está usando la forma positiva negativa del verbo, que también la habíamos visto, que es decir, ¿tienes o no tienes? ¿Puedes o no puedes? ¿Sabes o no sabes? ¿Sos o no sos? ¿Mm? En este caso dice yo mei yo. Atentos, porque acá el mei significa no, pero este mei se va a usar únicamente con este verbo, con el verbo yo. ¿Mm? Es decir, nunca me digan wopuyo,
porque no existe esa forma, ¿sí? Es 我没有. Por ejemplo, 我没有一个哥哥，哥哥 es hermano mayor. 我没有一个哥哥, yo no tengo un hermano mayor. Fíjense, así, 我不有 no existe. De hecho, fíjense, lo estoy escribiendo y ya me sugiere otra cosa. Entonces eso, vamos a ponerle no. De esa forma, no. Entonces dice, 学校里, la escuela adentro, 有没有, tiene o no tiene, why es una posición externa, hacia afuera. Guo significa país. Entonces, cuando yo digo de país de afuera, sería del país extranjero, 学校, y fíjense cómo el adjetivo viene siendo de esos estudiantes que son extranjeros, también está ordenado hacia adelante. Y por último dice, 外国学生很多. Me está diciendo que los estudiantes extranjeros son muy muchos. Y vamos al vocabulario y las expresiones. Acá les explica que suo es un clasificador, suo, utilizado para construcciones, edificios, y acá les dice cómo se va escribiendo trazo por trazo. Si ustedes quieren escribirlo, nosotros no se los vamos a pedir por una cuestión de no sobrecargarlos, pero si ustedes realmente quieren practicar el idioma y les interesa, háganlo, porque esta práctica es lo que les va a ir dando la disciplina de estudio, primero, y segundo, les va a ir haciendo recordar los caracteres. Y acá les sigue dando ejemplos. Por ejemplo, 一所学校, una escuela, 一间房子, una casa. Fíjense que ya para casa ya cambia el clasificador. Presten atención a eso, resáltenlo, usen muchos colores, anoten todo. 这间房子很好. Dice, esta casa es muy buena. 那所学校很大. Aquella escuela, ya estamos hablando de un na, fíjense, enfrente, cuarto tono, es muy grande. Tuvo, shao, etcétera, etcétera, les va a decir cómo se van armando los caracteres y a dónde pueden ir apareciendo. Fíjense acá. 我的书很少. Mi libro, acá tenemos un posesivo, 我的, mi, su libro, acá su está tradicional. Simplificado queda con menos caracteres, con menos trazos, tiene 3 trazos. 1, 2, 3, 4, perdón. Su. 我的书很少, son muy pocos. 他的书很多, los libros de él son muy muchos. 你的书有多少, tus libros. Tener o tienes, dice, cuántos. Y así sucesivamente vayan viendo los caracteres nuevos. Bueno, acá están, estas cosas ya las tienen ustedes, la formación de números. Si hay alguno que tiene problema con los números, que lo diga ahora, o alguna duda, y lo vemos ya. Si hay alguno que no haya aprendido los números hasta ahora. Hablen, que es su oportunidad. Yo, profe. Ahí está, Franco. Bueno, ¿cuál sería tu duda? ¿Hasta dónde aprendiste o más o menos qué es lo que has podido hacer? Uy, disculpa. Tipo, no sé, me complicó mucho la parte donde, tipo, vio que aprendimos del 1 al 10, yo la última clase no sé, intenté entrar y no pudo. Así que, tipo, estoy esperando y no sé si no hubo. Bueno, claro, el jueves que no hubo. No, el jueves no hubo. Ah, ok. Claro, pues, lo que estoy esperando y no sabía qué hacer. Sí, a último momento hubo un problema con el internet y no pude entrar. Bien, Ah, pero ok. de todas formas quedó la clase grabada de la otra comisión, la hemos compartido. Igualmente ok. vamos a hacer un No la vi. repaso. Números del 1 al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ahí tenemos hasta el 10. Luego que aprenden eso, ustedes saben que van a ir combinando. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 10. Fíjense cómo yo escribo she y automáticamente me aparece la sugerencia de que puede ser el verbo ser. Es porque suenan muy parecidos. She. Si yo digo she is, es el 11. She are es el 12. O sea, un 10 más un 2. Ahora, si yo quiero hacer un 20, va a ser invertido. Va a ser are she. O sea, 2 veces 10. La mecánica sigue así. Por ejemplo, si queremos hacer el 23, are she son. Ahí tenemos el número 23. O sea, yo les digo, pueden pensarlo así, como 2 veces 10 más un 3, o pueden pensarlo así, cuando yo tengo 23, 33, 55, 99, ustedes saben que van a tener 3 caracteres. El del medio va a ser siempre el 10. Entonces, imagínense que el 10 le está dando la mano a uno y a otro para juntarlos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el 99, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, no escuché. Imagínense que el 10 está en el medio uniéndolos, integrándolos. Entonces pongo chiu, 9, she, chiu. Ahí tenemos el 99. Luego del 99, ¿qué viene? Un ipai, ¿sí? O pai, que es un 100. Luego la mecánica va a seguir igual. Si yo quiero, por ejemplo, formar el 188, voy a decir ipai, un 100. Ipai. 8 es pa. She en el medio que queda uniendo y el pa. Quiero hacer el 352, supongamos. Va a ser sampai. 3 veces 100. El 5, u, she, are. ¿Puedo aplicar eso, profe? Lo de 300, tipo hasta el 100 entendí. Ah, bien, Tipo hasta ahí, claro. bien. Vamos. Bueno, y ahora sería el 1000. Lo que viene es el 100, 1000. Si yo quiero hacer un 1000, va a ser y 100. Si yo quiero hacer 2000, va a ser liang 100. ¿Sí? Ya no va a ser ar 100. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a hacer el número 2564. ¿Sí? Tenemos liang 100, los 2000. Ahora los 500. Profe, Pai. Sí. ¿por qué en el 352 no puso el 2 al final? Perdón, que estoy media perdida. Bien, muy buena observación, gracias. No me había dado cuenta. Ajá, Ah, bueno, está genial, bien. ahí está. Bien, entonces tenemos, gracias. Entonces tenemos Lianqian, Upan, los 500, y ahora tenemos que formar el 64. Tenemos Liu, Xi, Si, ¿sí? El Si es la ventanita con las cortinitas, que suena como una abejita. Si, el 4. Y así sucesivamente. Fíjense que van a ir agregando una partícula nueva a medida que van cambiando los miles. Después del 100 sigue el 1. Y así. Después miren la tablita y van haciendo la ejercitación para que les salgan los números. Si hay otra duda, me dicen, no hay ningún problema, lo volvemos a rever o me preguntan al privado, no hay problema. Entonces, Gracias, profe. por nada, Ucochi. Y acá tenemos, por ejemplo, dice 4800. Fíjense que se puede decir como 100, ahí tenemos 4000 y el 8, porque se supone que siguen ceros, entonces con que yo diga así es suficiente. O puedo decir 100 papai. Acá les está diciendo que es lo mismo. Ahí pueden seguir viendo más de la lección. Y ahí viene el repaso, que es el que tienen que ustedes completar con Pinyin. Y me quedan 7 minutos, yo creo que voy a alcanzar a dar esta lección 8, ¿sí?
Tipac se llama chaputuo. Chaputuo es una frase muy típica en China que significa casi lo mismo. Se escribe cha, que cha significa falta. O sea, es una frase que no tiene sentido carácter por carácter, sino la frase completa. Pu significa no, y tuo significa mucho. Entonces, cha, pu, tuo, las tres juntas casi igual. Y voy a leer el textito rápido. Dice así. 学校有很多外国学生。是吗? Dice, la escuela tiene muchos estudiantes extranjeros. Sí. 是啊，有很多. Sí, le dice. Tiene muchos. 有很多. 很 es el mismo de 我很好, yo muy bien. 很 significa muy. Fíjense cómo varía la traducción. Si yo les digo literal acá, dice, yo hen tuo, tiene muchos. Y acá les han puesto, hay muchos. Y acá dice, pi pen guo shuo hai duo ma. Pi es una partícula comparativa que se aprende en esta lección y que es muy fácil. Va siempre en el medio, pi, y siempre me compara un objeto A con un objeto B. Y acá, en la parte de atrás, va el adjetivo. Ahí. Adjetivo. Entonces, cuando yo coloco el adjetivo, siempre va a recaer sobre el objeto o el sujeto A. En este caso, por ejemplo, supongan que yo digo, Mailen, Pi, Franco, Gen Cao. Gen Cao significa muy alta, muy alto. Gen Cao. Entonces yo estoy diciendo que Mailen comparada con Franco es más alta. Acá, como se supone que ya vienen hablando de los estudiantes extranjeros, no los han puesto adelante. Pero lo correcto sería que estén acá los Wai Kuo Shueyan. Entonces, Wai Kuo Shueyan, Pi, Pen Kuo Shueyan, comparado con los Pen Kuo Shueyan, son los estudiantes nativos. Hai tuo ma, hai significa aún, y tuo más. Son aún más, le dice. Pu, le dice. Pi, Pen Kuo Shueyan, shao. Es decir, que los estudiantes, los Wai Kuo Shueyan, que venimos hablando, comparados con los estudiantes nativos, comparados son pocos, ¿sí? Recuerden que acá está el objeto A o el sujeto A y este vendría siendo el sujeto B. Entonces la comparación recae sobre el A. Luego dice, Nan sheng ken nü sheng yi yang tuo ma. Acá tenemos otra partícula comparativa que es el Iyan. Iyan significa son casi iguales. Acá dice Nan Shang. Nan viene de la unión de varón, que significa Nan, y Shue Shang. ¿Sí? Estudiantes varones. Si yo digo Nan Shang, suprimo el Shue y se supone que es un estudiante varón. Ken significa con. Y acá, presten atención, hay otra forma de comparar. ¿Por qué? Recién teníamos el pi en el medio, pero cuando yo ya uso la forma iyan, va a ir con el con ahí. Entonces me está diciendo, los estudiantes varones, con respecto o con, en comparación con las estudiantes mujeres, iyan tuoma son casi los mismos, le dicen. Chaputuo, le dice casi, son casi iguales, son casi los mismos. Chaputuo y yang tuo. Chaputuo. Y luego acá dice, Nanshan con Nushan. Vuelve otra vez la comparación.
Iyen, Chongming, inteligentes. ¿Son casi iguales de inteligentes? Y le dice Puiting, no necesariamente. Youte Chongming, Youte Ban. ¿Sí? Dice, hay inteligentes y hay idiotas, o hay tontos. O sea, así le dice. Ban es un no inteligente. Viene siendo un bruto, una persona tonta. Pan es un insulto en chino, en realidad, ¿sí? Pero como es una lengua tan antigua, antes se usaba, yo he visto censos argentinos, ustedes ven censos de cuando llegaban los extranjeros en los barcos, y decía iletrado, tonto, bruto, o sea, antes se definía así, se caracterizaba así. Por suerte han ido cambiando los tiempos y ahora, bueno, ya no se estigmatiza tanto, pero es normal, es así. Entonces dice, youte, varios o unos, tiene doble sentido esta palabra, son inteligentes y otros tontos. Dicen, Nanshan, los estudiantes varones, dice, Yong Kong Haishi, acá tenemos Haishi significa o. Yong Kong son, Yong es el verbo usar, Kong es trabajar, ¿sí? Hacer algo, fíjense que tiene el mismo radical de varón acá, que esto simboliza a una herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, usan la fuerza, dice, son esforzados, Haishi Nyushan Yongkong, o las mujeres son esforzadas. Y él le dice, Tamen Tou Han Yongkong. Ellos todos, dice, son Yongkong esforzados. Otra palabra que tiene que ver con el esfuerzo es nuli, ¿sí? Nuli significa esforzado. Nuli, ¿sí? Bueno, entonces, repasen esta lección y fíjense, lo que no entienden, cualquier cosa lo preguntan en el grupo. Estamos Inés y yo para responderles todo lo que necesiten. No se queden con las dudas. Es muy fácil esta lección. Simplemente hemos visto dos partículas comparativas.